Claudia Krowicki forma parte del sistema de salud Christus Muguerza en México desde junio de 2011. Su primer puesto en la institución fue gerente de servicios en el área de GI y desde el año 2017 se desempeña como gerente de transformación digital y desarrollo de negocios. Es egresada de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad Nacional de La Matanza en Buenos Aires, Argentina, y tiene certificaciones en transformación digital, gestión de proyectos, servicio a clientes, entre otras, brindadas por instituciones como ITCM, MIT, PMI y Universidad Iberoamericana. Ha tenido a su cargo uno de los proyectos estratégicos más grandes de la institución, la implementación en simultáneo del expediente clínico electrónico, EMR, junto con la renovación tecnológica del sistema de administración hospitalaria, HIS, y los procesos del ciclo de ingresos, RCM. Fórum Salud Digital le da la bienvenida a Claudia Krowicki. Buenos días. Hoy estamos aquí para hablar de transformación digital, digitalización y cómo todas estas herramientas digitales nos acercan al hospital inteligente con todas sus nuevas tecnologías. Ahora, algo importante también es el tono que se le va a dar a esta conferencia y tiene que ver con los conceptos de digitalización y transformación digital que hoy se usan de manera indistinta, pero que en realidad no significan lo mismo. Así que antes de dar una definición, y como pueden ver en la agenda, vamos a dar un contexto de todo lo que sucedió en el último año para llegar a estos términos de digitalización o transformación digital y cuáles son las prioridades para lograr una verdadera transformación digital. Entonces, si me acompañan, vamos a dar primero el contexto. El contexto está situado no solo en la industria de la salud, sino un poco más general, y esto es porque todos los planes y todas las acciones y todas las vidas que tocamos con nuestras operaciones no están aisladas. Entonces es importante ver todo lo que ha sucedido, o bueno, lo más importante que ha sucedido en este contexto. En primera instancia, una de las grandes lecciones aprendidas tiene que ver con agilidad y adaptabilidad. Las cosas sucedieron demasiado rápido y de forma inesperada y nos vimos obligados a cambiar las cosas sobre la marcha. Quienes para el 2020 en sus planes no decidieron no invertir en tecnologías o postergar los planes de inversión en proyectos de digitalización o transformación digital, se vieron obligados a invertir algo de su dinero en temas de digitalización. Más adelante vamos a regresar sobre este tema. Por otro lado, también vivimos en un contexto de muchísima incertidumbre que nos obliga a cambiar las cosas todo el tiempo e ir ajustando nuestros planes. Además, la seguridad o el tema seguridad y las personas fueron una de las lecciones principales que aprendimos con el COVID. Tuvimos que proteger a nuestra gente, a nuestro colaborador y al paciente, a sus familiares, el entorno laboral. Tuvimos que cambiar cosas también sobre la marcha, tuvimos que mandar personal, el que se podía, a trabajar desde casa, reevaluar políticas de viaje, la disposición física de los espacios o reestructurar áreas, el distanciamiento entre las personas, todo, en fin, si teníamos servicio de comedor o no, trabajo remoto y, por supuesto, hacer que el entorno laboral siga siendo un entorno seguro, tanto para nuestro colaborador como para los visitantes. Otra de las lecciones aprendidas tiene que ver con el plástico, y esta es una reflexión interesante. El malo de la película salva vidas. Por muchos años venimos diciendo que el plástico contribuye al daño del ecosistema, tiene un impacto ecológico muy grande. Sin embargo, en esta ocasión el plástico nos ayudó a salvar vidas. Los ventiladores mecánicos, los cubrebocas, las caretas, los guantes, lentes de seguridad, el empaque de los alimentos que nos llega a domicilio. Entonces eso nos deja un doble reto. Por un lado, la concientización social acerca de la disposición de los desechos
y por otro fortalecer la industria del reciclaje. Un aprendizaje súper importante, creo que para nosotros ahí sí en la industria de la salud uno de los más grandes, tiene que ver con la cadena de suministros, porque de repente se cerraron fronteras, se cerraron caminos o vías entre países y pues eso nos obliga a tener un buen diseño de la cadena de suministros, a no depender nada más de un proveedor o de proveedores que estén solo en una ubicación física, porque como pasó ahora, se cierran vías de comunicación entre países y pues se corta la cadena de suministros. Entonces tenemos que tener un diseño que nos permita estar preparados para eso. Tenemos que saber gestionar riesgos, evaluar inventarios, qué pasa si se interrumpen la cadena de suministros, mapear proveedores y las rutas de los insumos, como mencionábamos hace un segundito, y tener planes de contingencia y continuidad operativa en caso de interrupción. Por otro lado, la autogestión y colaboración virtual, el teletrabajo, es algo que ahora vemos llegó para quedarse, pero no en todos lados ni en todos los casos era visto como algo, como una posibilidad. Ahora lo vemos y se hizo normal muy rápido, como todos estos cambios que estamos viviendo. Tenemos reuniones en línea, clases virtuales, sesiones de trabajo por videoconferencia. Las instituciones y las personas tuvimos que adaptarnos a esta nueva forma de trabajo y aprender a confiar entre nosotros. Sobre todo en Latinoamérica, muchas de nuestras instituciones son muy tradicionales y si no ve a una persona sentada ahí es que no está trabajando. Tuvimos que aprender a confiar y nos dimos cuenta que la gente sí trabaja, pero eso no era tan normal hasta hace un año. Ahora, vimos este contexto y lo vimos súper rápido, pero ¿por qué lo quise traer? ¿Por qué es importante ese contexto? En primera instancia, porque no solo nosotros cambiamos, todas las industrias han sido impactadas, todo a nuestro alrededor ha cambiado y pues debemos aprender de esta situación y de nuestro entorno. Además, pensábamos que el impacto de esta pandemia iba a ser temporal. Todos decíamos, bueno, cuando termine la pandemia, pues llevamos más de un año y la pandemia no ha terminado y seguimos con muchas restricciones a la hora de colaborar, comunicarnos o vernos sobre todo físicamente. Y pues bueno, podemos entender que este impacto es permanente, que esta nueva realidad llegó para quedarse y tenemos que adaptarnos a ella. Si cambia la realidad, debemos cambiar nuestra forma de entenderla y nuestras metas de crecimiento, ¿sí? Entonces, dicho eso, ahora sí vamos a empezar a hablar de digitalización y transformación digital bajo este contexto. ¿Por qué? Porque en el último año han sucedido varias cosas, o muchas cosas, en torno a la digitalización. Nuestros planes como organizaciones cambiaron mucho sobre la marcha, pero principalmente las grandes inversiones se detuvieron por todo este contexto de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de no saber si voy a recuperar esa inversión o no, que antes ya había podido estimar que sí lo iba a hacer. Entonces se detienen muchas inversiones y en general, y ahora sí metiéndonos en tema, muchos de los proyectos de transformación digital son grandes proyectos de inversión. Entonces muchos de ellos se detuvieron. Nuestro cliente se volvió digital y exige un servicio acorde a su nueva realidad. Las restricciones de distanciamiento social obligan a cambiar nuestros procesos. Muchos de nuestros viejos procesos manuales se volvieron inteligentes e interconectados. Se volvieron digitales de la forma más sencilla. Y se volvió imperativo garantizar la integración de datos. Entonces, resumiendo todo esto de una forma más corta, pues en el 2020 no nos detuvimos, en temas de digitalización me refiero. Fue un año en que quienes hasta el momento no lo habían hecho, comenzaron a dar teleconsultas, se empezó a hablar de temas así de inteligencia artificial,
para asistencia al paciente o para asistencia al personal clínico para atención. Surgió el auge de los bots o de los chatbots en todas las industrias. Entonces pasaron muchas cosas. Sin embargo, primó lo urgente sobre lo importante. Resulta que nuestro nuevo paciente digital, así como nuestro cliente en general, porque también sucede con los terceros pagadores, las aseguradoras, las empresas, incluso los familiares de los pacientes, nos obligan a dar respuesta a los procesos de siempre, pero con herramientas como telemedicina o la asistencia en línea, y tuvimos que digitalizar nuestros procesos, aunque no estuvieran los planes hacerlo. De repente, pues comenzamos a vender en línea, de repente pues la gente también nos obligó porque las clases de sus hijos eran en línea o porque ahora aprendieron que pues sí podían confiar y hacer sus compras en línea, pedir el supermercado en línea. Entonces eso nos obligó a cambiar a nosotros, porque nuestro cliente cambió y nos obliga a reaccionar. Eso fue urgente. Sin embargo, las grandes inversiones, como mencionaba hace un ratito, y los proyectos de transformación digital de mediano y largo plazo, en muchos casos fueron detenidos debido a esta incertidumbre económica y la dificultad de poder estimar presupuestos más allá, pues acá les pongo del año en curso, pero en realidad más allá de días. No sabíamos qué iba a pasar, cuándo iba a terminar esto. Entonces no podíamos hacer planes ni siquiera a mediano plazo. Esto quiere decir que nos seguimos moviendo en torno a la digitalización, pero detuvimos hasta cierto punto la transformación digital. Esto, pensando en cómo iba a compartir este tema, me llevó a la estrategia de las 3 R's. Seguramente muchos de ustedes ya las conocen porque se habló mucho en los últimos meses de este tema, pero básicamente es una estrategia de 3 R's, 3 palabras que empiezan con R, para afrontar la recesión pandémica. El primer paso es resistir. Como cualquier crisis, lo que tengo que hacer es superarla, pasarla, aguantar para llegar nuevamente a un estado estable, valga la redundancia, y poder volver a caminar. Una vez que pasa la crisis, pues es momento de recuperarse. Pero recuperarse en este nuevo contexto es difícil, es muy difícil de medir porque podemos llegar a los indicadores que teníamos antes de que comenzara la pandemia, pero ese indicador en esta nueva realidad, en este nuevo contexto, probablemente ya no signifique lo mismo. Entonces, el tema de la recuperación en este contexto es relativo. Luego de la recuperación, lo que podemos hacer es, como organizaciones, es reinventarnos. Precisamente porque no sabemos hoy si el recuperarnos va a ser suficiente. Entonces, si todo a nuestro alrededor cambió, nosotros también tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos. Me encanta este concepto de la estrategia de las 3 R's precisamente porque se vuelve fácil o ayuda a relacionar de manera fácil evolucionar de la digitalización a la transformación digital. Si se fijan, la digitalización tiene mucho que ver con resistir. ¿Por qué? Porque hablábamos al principio. En todo el año que pasó hicimos muchas cosas de digitalización, pero porque nos vimos obligados a hacerla, quienes no lo tenían. Y detuvimos temporalmente la transformación digital o los proyectos grandes de transformación digital por toda la inversión que implican, pero precisamente ahí es donde está nuestra reinvención y tiene que ver con la tercera etapa de las 3 R's. Si nos vamos un poquito más profundo a la definición de digitalización y transformación digital, básicamente lo que vamos a encontrar son pequeñas grandes diferencias. La digitalización son procesos y operaciones existentes que están siendo mejoradas, simplificadas o habilitadas por tecnologías o soluciones digitales. Pueden ser proyectos de mediana y pequeña, mediana o gran escala y de corto, mediano o largo plazo.
Los proyectos de transformación digital, por su parte, también son habilitados a través de soluciones digitales. Sin embargo, la diferencia es que son procesos, competencias o modelos de negocio nuevos, a diferencia de digitalización, donde muchas veces un proceso que lo hacemos en papel o lo hacemos de manera manual, lo automatizamos o lo mejoramos con tecnologías digitales. En la transformación digital, estos procesos o modelos de negocio son nuevos totalmente, tanto en cuanto a la tecnología como al propio proceso. Y algo muy importante que tiene, que también diferencia a un proyecto de transformación digital de uno de digitalización, es el impacto que tienen las personas. Como su nombre lo indica, el proyecto o el tipo de proyectos de transformación digital transforman a las personas y su contexto, ¿sí? Las personas que van a ser impactadas por este proceso. Suelen ser proyectos de gran escala, de mediano y largo plazo. Entonces, ahora que tenemos ese contexto ya, no el contexto, la definición más aterrizada, si nos fijamos en los actores clave para la transformación digital, son unos cuantos, pero pues lo más importante, bueno, ahora lo voy a mencionar que es lo más importante. En primera instancia tenemos el paciente, que es un cliente digital, probablemente no lo sepa, o no lo vea así como algo tan tangible, porque simplemente en este año las cosas cambiaron tan rápido que él cambió, sus hábitos cambiaron, pide el supermercado en línea, sus hijos van a clases en línea. Entonces todo este proceso se vuelve transparente, se volvió un cliente digital, pero es transparente para él. Las autoridades, y con autoridades aquí me refiero al gobierno, ellos impulsan la inversión y crecimiento en infraestructura tecnológica en las áreas o regiones donde tienen injerencia. El talento humano, y ahí llegué al que al principio dije, bueno, ahora no me voy a adelantar, el talento humano es el factor más importante, el actor clave más importante en este proceso. Aquí no están puestos en orden, pero si hubiese un orden, este sería el más importante. ¿Por qué? Porque sin personas que adopten los nuevos procesos y las nuevas soluciones, no hay transformación. Los que vuelven realidad la transformación, de cualquier tipo, digital o no, son las personas. Y un proyecto de transformación digital, más allá de llevar implícita una tecnología, es un proyecto de personas. Entonces se debe trabajar con ellos y en procurar la adopción de las soluciones. La no adopción no significa que no solo no se logra la transformación, sino que también se pueden saltar o evitar por completo ciertos procesos importantes. Entonces el factor humano o el talento humano es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta o considerar en este tipo de proyectos. Por otro lado, la alta dirección, su rol es empoderar a los líderes de la transformación y promoverla continuamente. Tienen que estar muy comprometidos con este tipo de proyectos porque ese compromiso se debe permear a todos los niveles de contribución en la organización. Y bueno, el otro de los actores claves son los proveedores de TI, porque acercan y facilitan las nuevas tecnologías y prácticas y acompañan la adopción, traen esa experiencia de haberlo hecho antes. Ahora, ¿cómo debería ser un hospital digital? Pues en él los procesos están integrados y fluyen de principio a fin sin interrupciones. Aporta valor, este punto es bien importante, aporta valor a todas las audiencias, sean médicos, pacientes, terceros pagadores o colaboradores. Tiene una mayor calidad médica y seguridad. Para los pacientes, el personal clínico en general, inspira confianza. El tema de calidad y seguridad de verdad es muy importante y que genere confianza en todos los actores que participan en este ecosistema también. Automatiza tareas para humanizar el trato. Este punto me encanta porque más allá de tratarse de proyectos de digitalización o transformación digital, la idea es que no estamos implementando soluciones para que la gente se la pase con una computadora o un dispositivo todo el tiempo haciendo sus actividades. Al contrario, lo que buscamos es que tengan más tiempo para otro tipo de actividades y en general son las que tienen que ver con esa atención al paciente, que es lo más importante.
Te vamos a facilitar las cosas para que no tengas que estar tanto tiempo sentado en una computadora, sino se lo dediques a la persona, ese trato persona a persona, esa calidez y calidad en el trato que buscamos como áreas de servicio. Buscamos también disminución de costos por errores humanos prevenibles, el fácil rastreo de materiales y medicamentos desde el ingreso a la cadena de suministros hasta la entrega final o la administración a un paciente. Y pues algo bien importante tiene que ver con la toma de decisiones. Todos los datos deben estar integrados y ser de fácil y rápido acceso para ser utilizados en esa toma de decisiones. Ahora, para planear un proyecto de este tipo, ¿cuáles son los factores clave? Y realmente aquí sí podemos hablar, ya nos fuimos alejando un poco de la digitalización. Bueno, no nos alejamos porque a fin de cuentas está inmersa, pero hablamos propiamente de transformación digital al asegurar el compromiso de la alta dirección. Todos los líderes deben estar empoderados, elegir muy bien los sponsors en el negocio. La transformación digital necesita un padrino fuera de TI. ¿Sí? Es un proyecto que implementa una tecnología digital, pero no es un proyecto tecnológico, es un proyecto del negocio. El siguiente punto también es bien importante y ya lo mencioné antes. Primero, la gente. Los proyectos de transformación tienen que ver con gente. Sí, usan tecnología, pero si la gente no la usa, no la adopta, la transformación no se va a dar, el proyecto no va a funcionar. El conocimiento lo tienes en casa, asigna los mejores. Cuando sucede un proyecto de largo alcance, grande, que dura mucho tiempo, que lleva mucha inversión, generalmente se pide gente a las operaciones porque son los que tienen el conocimiento, ¿no? Para que aporten. Pero muchas veces el sentir es, me van a quitar gente y yo que tengo tanto trabajo, entonces asigno al que está más desocupado. Pero en realidad aquí vas a cambiar el futuro de la organización. Pon al mejor. También aquí es importante pensar en un equipo dedicado. El proyecto no puede competir con la operación. Si tú asignas personal que al mismo tiempo de trabajar en el proyecto está operando, la operación siempre va a ganar. Y este tipo de proyectos no puede darse el lujo de quedarse rezagado o estar compitiendo con otras funciones del personal, sobre todo por toda la inversión que conlleva. Y algo bien importante también, comenzar por los procesos. En la definición de transformación digital veíamos que pues sí hay soluciones o tecnologías digitales igual que en la digitalización. La diferencia está en los procesos de negocio. Aquí puede haber modelos de negocio o procesos de negocio nuevos totalmente, que en la digitalización simple, por llamarla de alguna manera, no la hay. Entonces los procesos son bien importantes y es el primer paso por el cual comenzar. Las tecnologías se montan sobre los procesos y no los procesos sobre las tecnologías. Entonces, recapitulando, digitalización no es lo mismo que transformación digital. La digitalización conlleva procesos y operaciones existentes que van a ser facilitados o mejorados con tecnologías digitales, pero el proceso ya existe. Y podemos considerarlo como las bases de la transformación digital. Por su parte, la transformación digital suele implicar procesos, competencias o modelos de negocios nuevos que también van a ser facilitados o implementados, desplegados a través de tecnologías o soluciones digitales. Algo bien importante en la transformación digital es que transforma a las personas y su contexto. Y si relacionamos todo esto con la estrategia de las 3 R's, vemos que la digitalización puede estar en el lado izquierdo de resistir, la transformación digital en la parte derecha de reinventarse y en medio toda esta parte de recuperarse podemos considerarla una interacción de conjuntos. Hay un poco de las dos, pero tiene que entrar en juego ya la transformación digital. Ese es el resumen.
Fue algo rápido, espero que no se haya sentido atropellado. Les agradezco su tiempo, espero que haya sido de utilidad y pues quedo a sus órdenes para continuar en contacto cuando así lo requieran.